Alabado sea el Dios Todopoderoso. Bueno, y el tema que hoy vamos a tratar es la paciencia en las promesas del Señor. Y abrimos nuestros evangelios en Génesis capítulo 12, versículo 2. Dios llama a Abraham. Y esta es la promesa que le hace el Señor. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bueno, primero recordemos que 1. Para Dios no hay nada imposible, que Él todo lo puede. 2. Que fuimos creados por Dios para servirle y adorarle. 3. Que Dios tiene un propósito o un plan con cada ser. Decimos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y se deriva de la virtud de la fortaleza. La paciencia nos ayuda a soportar las tribulaciones, las dificultades, los sufrimientos y las pruebas de la vida, perseverando con amor y bondad en las metas para así progresar espiritualmente. Mientras que la promesa, según la Biblia, es el compromiso de conceder bienes o bendiciones a ciertas personas o grupos que Dios asume libremente y que mantiene con su poder y fidelidad. La promesa está relacionada también con el amor de Dios y a la fe que quiere suscitar en el corazón del hombre. Después del diluvio y el pacto con Noé, el Señor le hizo el llamado a Abraham, en el cual le dijo: y haría de él una gran nación, que lo bendeciría y engrandecería su nombre, hasta que tuvo a Isaac. Pasaron aproximadamente 23 años de la primera promesa que el Señor le hizo a Abraham. Durante esos 23 años, mientras Abraham esperaba con fe y paciencia para que se cumpliera la promesa del Señor, Abraham tuvo que pasar por muchas pruebas y dificultades. Tuvo que pasar hambres, tuvo que aguantar el dolor de que de pronto le quitaran a su esposa Sarai, tuvo que ir y rescatar a su sobrino Lot, anheló un hijo, tuvo que luchar, pero en todas esas pruebas, dificultades y sufrimientos, él esperaba con fe y paciencia que el Señor le cumpliera las promesas, las cuales el Señor le repitió muchas veces que le cumpliría, porque de él haría una gran nación. Y llegándose el tiempo, el Señor le confirmó que con Sara le sería llamada descendencia, y volvió y le confirmó esta promesa de su hijo Isaac. Y mientras pasaron esos años, mientras se cumplía la promesa de Isaac, Abraham tuvo que luchar y ser muy paciente, pero él esperaba con fe y amor. Esperaba orando, alabando y sirviendo al Señor, obedeciendo sus órdenes, creyendo que algún día vería sus promesas cumplidas. Y aun cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, pasaron otros años. Sara muere y Abraham manda a llamar a su criado para que busque una esposa para Isaac, y el Señor pone la ayuda idónea a Rebeca para Isaac, y muere Abraham, y aún esa promesa que el Señor le hizo se cumple hoy en día. El Señor también le prometió a Abraham que su descendencia sería esclava por 400 años, y luego en la cuarta generación los libertaría, promesa que se cumplió con Moisés. Entonces muchas de las promesas que el Señor le hizo a Abraham no las alcanzó a ver en vida, pero sí se cumplieron en sus postreras generaciones. Abraham le creyó a Dios y su justicia le fue contada por fe. Vemos el ejemplo de Abraham, su paciencia. Él esperaba con fe en las promesas del Señor. Tenemos que ser pacientes, amados, porque no podemos sembrar hoy una semilla de un árbol de mandarina y esperar ya mañana comer su fruto. No, la semilla se siembra, se cuida, se abona,
poco a poco va creciendo a su tiempo, y en su tiempo, si cuidamos bien el árbol, da sus buenos frutos, pero no podemos acelerar el tiempo. Así como no podemos acelerar el cumplimiento de las promesas, porque Dios tiene un tiempo para cumplirnos la promesa. Sí, hay promesas que son instantáneas, como cuando el Señor habló a Moisés y el báculo se convirtió en una serpiente, pero hay promesas que se demoran días, meses y años, y hay otras que se cumplen en las próximas generaciones. Pero tenemos que tener paciencia, así como el labrador tiene paciencia con la semilla para que se convierta en árbol y dé buenos frutos. Amados, demos buenos frutos, porque Dios no es injusto ni se olvida de su obra y del trabajo, del amor que hayan mostrado en su nombre, ayudando a los hermanos. Pero es necesario que cada uno de nosotros muestre disposición, paciencia hasta el fin, para el cumplimiento de su esperanza de la promesa del Señor. Sigamos el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, así como el Señor le prometió a Abraham diciendo: te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Así como Abraham, esperando con ánimo, fe, con esa paciencia para alcanzar las promesas que muchas veces el Señor le confirmó, entonces tengamos fuerte consuelo en esto y acojámonos y unámonos a la esperanza que Dios sí cumple sus promesas en su tiempo. También traigamos a la memoria al Señor Jesucristo la paciencia que tuvo en la cruz. Recordemos a los discípulos y hermanos de la iglesia primitiva. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo de la promesa, tuvieron que pasar todos los sufrimientos y aflicciones. Ellos pasaron vituperios, tribulaciones, fueron hechos espectáculo, y por otra parte, compañeros en las dificultades, pasaron prisiones, hasta que le quitaron o robaron sus bienes terrenales, pero padecieron con gozo, sabiendo que tienen una mejor esperanza en los cielos que permanece. Y hoy, en pleno año 2012, muchos hermanos tal vez también hayan tenido que pasar por todas estas dificultades, de pronto las estén pasando, pero no pierdan la confianza en Dios, que tiene gran recompensa, porque si obedecemos los mandamientos y todo lo que Dios nos ordene, si hacemos la voluntad de Dios y esperamos con paciencia, podemos obtener la promesa, así como dice la Escritura: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, mas el que se retirare no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Si la promesa viene de Dios, si la promesa viene de un verdadero instrumento de Dios, se cumple a su tiempo. De ahí la importancia del discernimiento espiritual. Así que hay que tener paciencia, pedirle a Dios que nos ayude a interpretar sus promesas para no cometer errores. Tenemos que tener fe que esas promesas del Señor en su tiempo se cumplirán. Debemos hacer la voluntad de Dios cumpliendo sus mandamientos para que las promesas no se atrasen, y aún más, ayudar a los hermanos y líderes de la congregación, porque si estos han sido personas que cuando vieron cumplidas las promesas de Dios se olvidaron de Dios o fueron tras la idolatría de lo material, entonces eso afecta a los hermanos, porque retrasa las bendiciones de los demás, porque somos un solo cuerpo en Cristo, y la desobediencia de los líderes o de unos pocos hermanos al olvidarse de Dios viene a afectar o retrasar el cumplimiento de las promesas de los demás hermanos, es decir, el resto del cuerpo. Así es, hermanos, que si las promesas no se cumplen, hay que hacer un autoexamen y revisar nuestra vida, nuestro pasado, nuestras raíces, ver si estamos cumpliendo los mandamientos, y si después de corregir eso no ven las promesas cumplidas,
Mire a los lados a sus hermanos y si ve que están fallando, si allí encuentra algo, hay que trabajar en ellos, para que vuelvan a Dios, para que lleguen las promesas, las bendiciones de Dios a todos, porque somos uno en Cristo. Pero si aún después de corregir al hermano y que él se vuelve a Dios y aún no ve la promesa cumplida, pida al Señor, seguramente aún no será el tiempo, pero ustedes estarán seguros de haber hecho lo correcto, que Dios en su momento y a su tiempo les cumplirá las promesas, aunque hay ciertas excepciones como en el caso del profeta Jonás. Todas las promesas del Señor se cumplen en su tiempo. Para esperar las promesas del Señor, debemos tener mucha paciencia. Mientras se tiene paciencia y esperamos, entonces obedecemos lo que el Señor nos dice en su palabra, cumplimos los mandamientos y aceptamos al Señor y lo que Él nos ordena como un compromiso, orando, alabando con toda perseverancia. ¿Qué más puedo decir? La paciencia no es algo que conseguimos en el supermercado, es algo que se ejercita a diario y es un fruto del Espíritu Santo. Otra de las cosas que vemos con respecto a este tema es que muchos interpretan mal las promesas o las profecías y por eso no se ve su cumplimiento. Y aún en otros casos hay personas que quieren someter a Dios a sus caprichos y el día que no les cumple sus caprichos porque no conviene así o no es el tiempo o no es el plan de Dios, entonces vienen enojados al Señor y le reclaman. Y no es así, amados. Dios sabe de acuerdo a su plan qué conviene y qué no nos conviene a cada ser. Un ejemplo, una persona pide una caja de chocolates, pero esta persona es diabética. Como sabemos, el azúcar es en los diabéticos fatal y pide chocolates. Seguramente el Señor no se los da porque no le conviene, porque se puede enfermar gravemente, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, amados, no seamos caprichosos. Dios es sabio para darnos lo que nos conviene en su orden y en su tiempo. Otra cuestión importante en esto de la paciencia en la espera de las promesas es de respetar los pactos que hacemos con Dios. Esa palabra que damos debemos cumplirla, así como Dios nos mantiene su palabra y la cumple. Ejemplo, si usted dijo que iba a dejar de fumar, tiene que cumplirle a Dios para que Él le cumpla a usted también lo que le ha prometido. Si el Señor nos pide que cumplamos los mandamientos y si los hacemos nos bendice. Asimismo, amados, si nosotros obedecemos las órdenes de Dios como hizo Abraham cuando le ordenó que saliera de Harán a Canaán y obedeció esa orden y muchas otras, así, hermanos, debemos hoy hacer nosotros, interpretar bien las profecías, las promesas y cumplir los mandamientos. Obedecer las órdenes del Señor, ayudar a los hermanos, esperando con fe. Por eso es necesaria la paciencia para ver la promesa cumplida. Si el instrumento es verdadero, viene directamente de Dios, el Señor siempre va a cumplir sus promesas, así como en el pasado las cumplió con sus verdaderos profetas en el tiempo del Señor. Si usted lleva 20, 30 años en una congregación y no ve las promesas cumplidas, puede verse a que los líderes o hermanos de su congregación andan mal, es decir, no están haciendo la voluntad de Dios, no están obedeciéndole al Señor, sus mandamientos o las órdenes del Señor, y esto hace que las promesas de Dios, ¿sí?, puedan verse retrasadas en todos los hermanos. Así, amados, que debemos luchar por cumplir la voluntad de Dios, por cumplir los mandamientos de Dios, por obedecer las órdenes del Señor y por llamarle la atención a aquellos hermanos que se han alejado de Dios a volver a Dios y a dejar el amor por el materialismo.
Así todos somos un cuerpo en Cristo y lo que afecta a un órgano nos afecta a todo el cuerpo. Y por último, los dejo con esta pregunta. Dios nos tiene paciencia, pero nosotros tenemos paciencia para esperar las promesas de Dios. Bien, este es un tema que le pedí explicar a mi hija porque ella ha visto muchas cuestiones dentro de la congregación, y es un tema que le pedí que quería que hablara de esto, porque hay muchos que me han hecho reclamo porque no he cumplido sus promesas, y mis promesas son en mi tiempo, en mi lugar, en mi hora. No es del que diga, Señor, quiero esta persona para mi esposo. No es así, es quien yo escoja. O quiero hacer este viaje. No, es en mi momento. No tienen que esperar las promesas como ustedes las quieran, sino como es mi voluntad cumplirlas. Bien. Y otro punto importante tratar en este tema es que muchos no quieren obedecer mis órdenes, y por tanto yo no puedo bendecir al resto de sus hermanos porque hay otros hijos que no me obedecen y que se olvidan de mí cuando les doy las bendiciones. Aún así hay muchos que han tomado el poder y no quieren obedecer mis órdenes porque dicen que no debe ser así. Y aunque he estado viendo instrumentos a que estos los digan que no hagan de esta casa una casa de idolatría, hay muchos que no obedecen, y ahí por eso ahí no hay promesas que se tardan en cumplirse. Es así. Y pues esta es la enseñanza del día de hoy. Hay que tener paciencia, hijos, en las promesas y ayudar a sus hermanos. Amén. Salara Ishtrahem Kasayham.